Hola, buenas tardes. Comenzamos con la tutoría de hoy, martes 18 de febrero, en donde vamos a ver resolución de problemas de aplicación, donde vamos a resolver problemas aplicando función exponencial y función logaritmo. Y luego de eso, terminando estos ejercicios que ya vimos algunos, vamos a continuar con la introducción a la trigonometría. Entonces, partimos rápidamente con la guía que ya estábamos trabajando. Vamos a seguir entonces con la guía número 2, ¿ya? Que estábamos trabajando de guía de ecuación exponencial logarítmica. Como lo dije anteriormente, voy a leer el problema y de ahí voy a ir viendo cómo la vamos resolviendo. Entonces dice, una ISAPRE calcula que el número de afiliados ADT después de T años está dada por... Entonces, como problema número 2 de la resolución, ese es como primer objetivo, ¿cierto? Resolución de problemas de aplicación a través de ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Entonces, datos. ADT dice que es el número de afiliados de un ISAPRE. Y T años. Entonces ahí tenemos que reconocer cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. Eso igual nos serviría para después responder las preguntas y saber dónde tenemos que reemplazar y despejar. Entonces dice que la función que calcula el número de sus afiliados es ADT igual a 100.000 por 0,044 centésimos elevado a menos 0,5 décimos, menos 0,5 décimos t. Acá esta es la variable dependiente, la variable independiente. Ya acá tenemos que revisar que los años se tienen que reemplazar aquí y con esto, con todos los números que tenemos acá, se puede calcular la cantidad de afiliados de una ISAPRE. Pero aquí vamos a responder las preguntas. Pregunta A. La pregunta A dice, ¿cuántos afiliados tiene inicialmente la ISAPRE? Entonces, como está hablando de inicialmente, dato, el tiempo es 0. Cuando nosotros estamos comenzando algo, no ha pasado el tiempo, significa que el tiempo ahí se evalúa en 0. Si el tiempo en 0, acá sería A de 0, porque T es 0. Se reemplazaría en esta función, ¿cierto? El T evaluado en 0. Nos quedaría 100.000 por
0,04 menos 0,05 por 0. Entonces eso es A de 0 igual a 100.000 por 0,04 elevado a 0. Y toda potencia elevado a 0, eso es 1. Entonces nos quedaría entonces como respuesta, ¿cierto? Como respuesta a la pregunta, inicialmente entonces habían 100.000 afiliados. Ahí está resuelto la primera pregunta de ese ejercicio. ¿Tiene más? Pregunta B. ¿Cuántos afiliados tendrá después de 3 años? Entonces basta con reemplazar, ¿cierto? Donde dice t igual a 0, reemplazar t igual a 3. Entonces para la pregunta B, fíjense que aquí está elevado a un número negativo. Después de eso, ¿qué se hace primero? Porque la calculadora va a hacer lo que nosotros le digamos que haga. Entonces, lo primero que debería hacer es calcular el exponente, ¿cierto? Menos 0,5 por 3, o lo mismo que decir 5 décimos por 3. Eso da menos 1,5. Entonces, así quedaría. Luego de eso, ¿qué tendríamos que hacer? Lo siguiente, el paso siguiente, sería, primero que todo, resolver la potencia. Potencia de una potencia, o sea, 0,04 elevado a menos 1,5. Vamos a ver cómo sería eso en la calculadora. Entonces, en la calculadora que tenemos acá, nosotros decimos paréntesis 0,04 elevado, y la tecla de elevado generalmente es esa que está ahí. ¿Se ve bien? Puede ser una que sale así, otra que sale así, otra que sale así. Es como un gorrito. Esas 3 teclas, dependiendo de la calculadora, son las que va a resolver un elevado. ¿Ya? Y ahí es importante decir 100.000 por paréntesis 0,04 elevado a menos 1,5 y sacar el resultado directo. Porque si no, estamos haciendo, si nosotros calculamos primero esta parte y le colocamos una aproximación y luego la multiplicamos por 100.000, va a variar el resultado. Y con eso, ¿cuánto da? Entonces ahí apretamos esa tecla, ¿cierto? Que era la de elevado, y queda elevado a menos 1,5, ¿sí? Que nos daría eso. Y eso por 100.000 se le agrega la cantidad de ceros y nos daría 12.500.000, imagínense. En 3 años, 12.500.000.
Con esto ustedes van a saber si lo hicieron bien, revisar, hacerlo ustedes con la calculadora, debería darles ese resultado entonces. No más ni menos, es un valor exacto. ¿Cómo encuentro el valor exacto entonces? Resolviendo acá ese elevado y luego inmediatamente multiplicarlo por 100.000 y colocar el resultado final de ese cálculo, no por parte. Entonces ahora tenemos que dar respuesta y en 3 años, ¿cierto? Vamos a responder acá. Por lo tanto, en 3 años, la ISAPRE tendrá 12.500.000 afiliados. Luego, pregunta número 3. Dice, ¿al cabo de cuántos años triplicará el número de sus afiliados? ¿Ya? Esa sería la pregunta letra C. ¿Al cabo de cuánto tiempo? Entonces ahí la incógnita sería el tiempo y vamos a tener que despejar el tiempo. Aquí la incógnita estaba haciendo el número de afiliados y nos daban el tiempo, reemplazábamos el tiempo y encontramos el número de afiliados. En cambio, en la pregunta C, vamos a tener al revés, nos van a dar el dato del número de afiliados y vamos a tener que encontrar el tiempo. Y como nos dice ahí, no está tan explícitamente, pero nos dice al cabo de cuánto tiempo, de cuántos años, triplicará el número de sus afiliados. Entonces, para la C, los datos serían, mi incógnita es el tiempo, y A de T sería 300.000, porque dice cuánto se va a demorar en triplicar, ¿cierto?, la cantidad de afiliados. Y la cantidad de afiliados comenzó con 100.000. Como ese es un dato que está a la izquierda, ¿cierto?, se reemplaza 300.000 por, no, igual, ¿cierto?, igual a 100.000 por 0,04, 4 centésimos elevado a menos 0,5 t. Ya vamos a borrar acá para que no nos confundamos. Esta es la respuesta de la B. Ahí. Entonces, esto que está acá multiplicando, queda dividiendo al despejar, y nos quedaría 300.000 dividido en 100.000. Solamente esto que estaba multiplicando quedó acá dividiendo y ahora lo voy a dividir. 300.000 dividido en 100.000 serían 3. Entonces me daría 3 igual a 0,04 menos elevado a 5 décimos, a menos 5 décimos. Entonces acá llegamos a una ecuación exponencial en donde necesitamos encontrar el valor de esa t que me dé igual a 3. ¿Cómo se hace? Acá podemos aplicar logaritmo. Me va a quedar el logaritmo de 3 igual al logaritmo de 0,04
elevado a ese exponente, que ahora, por aplicar logaritmo, vamos a tener que ese exponente puede pasar multiplicando adelante del logaritmo. Y fíjense acá que la única incógnita que tenemos en realidad es t. Esa es nuestra incógnita. T. Esta expresión aplicamos entonces logaritmo. Al aplicar logaritmo, aquí tengo la igualdad, aplico el logaritmo a la izquierda y a la derecha. Después, como tengo propiedades del logaritmo, esta expresión que está elevando puede pasar acá adelante multiplicando. Y luego nos damos cuenta que queda menos 0,5 por t por t por el logaritmo de 4 centésimos. Entonces aquí lo rojo es mi única incógnita. Todo lo demás lo puedo despejar. Me quedaría menos 0,5 por logaritmo de 0,04. Y lo voy a calcular. Vamos a ver cuánto nos da eso. Y en la calculadora, ¿cómo deberíamos hacerlo? Anotar esto entre paréntesis. ¿Ya? Porque si no lo anotamos entre paréntesis, la calculadora lo primero que va a hacer el logaritmo, va a dividirlo por esta expresión, y nosotros queremos que lo divida por toda esta expresión. No solamente por la primera. Entonces, se lo voy a ir dictando, después le voy a mostrar en la calculadora y van a ver el resultado que debería darle ustedes también. Tiene que darle el mismo resultado. Entonces tenemos logaritmo decimales, ahí está en base 10, de 3, ¿cierto? Dividido, paréntesis, menos 0,5 por el logaritmo de 0,04, ¿cierto? Y eso, a ver, multiplicado por el logaritmo, 0,4. ¿Cuánto les dio a ustedes? Dividido paréntesis, entonces. Eso debería haberles dado 0,68, o sea, menos de un año, más de medio año. ¿Cómo lo hice? Lo anoté así, se los voy a mostrar. Ya, tengo acá el logaritmo de 3. El logaritmo de 3 es lo primero que aparece ahí. ¿Cierto? Logaritmo de 3. Lo vamos a dividir, paréntesis, por esta expresión. Menos 0,5 por el logaritmo de 4 centésimos. Menos 0,5. Y nos da 0,68, o sea, menos de un año. Más de medio año. Sí, mucho mejor. Entonces ese sería el ejercicio 2 de aplicación. Vamos con otro más. Número 3, tenemos en un laboratorio se cultiva cierto tipo de bacterias. Mediante la observación se pudo constatar que por cada hora que pasa el número de bacterias
en el cultivo se triplica. Si inicialmente hay 20 de ellas, el modelo que mejor define esta situación es NDT igual a 20 por 3 elevado a 3, a t. Entonces, en base al modelo determine A, el número de bacterias que habrá dentro de 6 horas, y B, el tiempo que necesita para cultivar 1.180.980 bacterias. Entonces, como esa es la ecuación, tenemos que ver qué vendría siendo NDT y qué vendría siendo T y en qué unidad de medida está. Entonces ahí decía que en un laboratorio se cultiva cierto tipo de bacteria. Mediante la observación se pudo constatar que por cada hora que pasa, el número de bacterias en el cultivo se triplica. Entonces el tiempo es horas, es tiempo en horas. El otro era tiempo en años. Y NDT entonces sería el número de bacterias. Pregunta A, entonces, el número de bacterias que habrá en 6 horas después. Me está dando el tiempo, me lo está dando en horas, así que no hay que hacer ningún cambio ahí. Me están dando la variable independiente y me están pidiendo por la dependiente. Entonces, n de 6 va a ser 20 por 3 elevado a 6. ¿Ya? Donde aparece la t, voy a reemplazar el valor 6. Lo primero que se hace en la calculadora es calcular 3 elevado a 6, y eso se va a multiplicar después, que sería 729 por 20. Entonces, para esa pregunta sería el número de bacterias después de 6 horas. Entonces, habrán 14.500 bacterias después de 6 horas. Vamos con la B. La B decía, el tiempo que se necesita para cultivar 1.180.980 bacterias. Entonces, para la B, mi pregunta es el tiempo, al revés, y me dan la cantidad de bacterias, que decía ahí 1.180.980 bacterias. ¿Qué harían en ese caso? Lo que estaría correcto hacer, entonces, es reemplazar los datos que me dan y despejar el dato que me piden, que no me lo dan, el que tengo que calcular. Entonces me quedaría a la izquierda, en esta parte, vamos a colocar 1.180.980 igual a 20 por 3 elevado a t. ¿Qué hacemos después?
Como hay una potencia, lo primero que tendríamos que hacer es la división. Es decir, tendríamos que 1.180.980, acá hay un por, entonces nos queda dividido en 20. ¿Cierto? Eso nos da 59.049 igual a 3 elevado a t. Y nuevamente vamos a tener que aplicar aquí logaritmos. ¿Por qué? Porque va a permitir que esa t que estaba elevando baje y quede multiplicando. El logaritmo de 59.049 dividido por el logaritmo de 3. Eso nos va a quedar. Sigo allá. El logaritmo de 59.049 dividido por el logaritmo de 3. Eso me va a dar el tiempo. Así es que me va a quedar logaritmo de 59. No calculen esto de manera independiente y ponen los decimales y después dividir. No, porque ahí va a tener aproximación, aproximación y la aproximación de la división. En cambio acá colocamos todo en la calculadora, tal como como se está viendo acá, logaritmo de 59.049 dividido por el logaritmo de 3. Y eso da un total exacto de 10. Tiene que darle exacto. Entonces, para responder la pregunta de manera completa, vamos a poner acá, por lo tanto, el tiempo que se necesita para cultivar, ya se necesita 10 horas, según lo que tenemos acá, no vamos a poner años, confundiéndolo con el problema anterior, no. Se necesitan 10 horas para cultivar la cantidad que me decían al principio, que era 1.180.980 bacterias. Ahí está respondida la tercera pregunta. Quedan poquitas. Vamos con la número 4. Entonces, la pregunta número 4 dice: el número de personas afectadas por una extraña enfermedad desde su reconocimiento en el mundo se representa por el siguiente modelo. Con T días transcurridos, entonces que esté tiempo en días, y N de T, N o N de T es lo mismo, número de personas que padecen la enfermedad.
Eso tenemos. Entonces, pregunta A, ¿cuántas personas padecían la enfermedad al momento de su reconocimiento? ¿Cuántas personas padecían la enfermedad al momento de su reconocimiento? Recordemos que en el ejercicio anterior, en el primero que hicimos, letra A, decía cuántos afiliados tiene inicialmente la ISAPRE. Y en este momento está diciendo cuántas personas padecían la enfermedad al momento de su reconocimiento. En ambos casos, el tiempo es 0. Ese es un dato implícito. Significa que no está dentro de la pregunta como dato así visual, sino que uno lo tiene que extraer de la información. Entonces aquí, al momento de su reconocimiento, es lo mismo que decir tiempo igual a 0. Si el tiempo es igual a 0, recordar que se reemplaza n de t, donde esté el t, que sería en este caso, vamos a reemplazar el valor 0. Entonces nos queda n de 0 igual a 2 por el logaritmo de base 2 de 0 al cuadrado más 2. Eso es n de 0 igual a 2 por el logaritmo en base 2 de 2. Y nosotros ya sabemos que cuando tenemos base y argumento igual, esto es 1. Entonces me estaría quedando 2 por 1 y eso es 2. Entonces, para responder la pregunta de manera completa, decía cuántas personas padecían la enfermedad al momento de su reconocimiento. Tenemos que decir que la enfermedad la padecían. No, acá abajo. Ya lo vamos a anotar ahí para tener el espacio para la segunda pregunta. Entonces, n de t son números de personas y n de 0 nos dio 2. Por lo tanto, 2 personas padecían la enfermedad al momento de su reconocimiento. Vamos a la letra B, que dice cuánto tiempo transcurre para que puedan llegar a la conclusión de que en el mundo habrán 30 afectados. Entonces, como B, ¿cuánto tiempo transcurre? Entonces esa es mi pregunta. ¿Cuánto tiempo transcurre para que puedan llegar a la conclusión de que habrá n de t igual a 30, que es número de afectados 30? Tiempo en días, número de personas. Entonces está diciendo 30 afectados sería n de t es igual a 30. Y acá tendríamos que decir n de t es igual a 2 por el logaritmo en base 2 de t al cuadrado más 2. El t es lo que yo quiero encontrar porque es mi incógnita. Y n de t dice que es 30, por lo tanto al lado izquierdo vamos a anotar 30. Al lado derecho no he hecho nada. Luego, el 2 está multiplicando acá a la expresión logaritmo, por lo tanto para despejar quedaría dividiendo.
Después de eso, entonces aquí nos queda S30 dividido en 2. Eso me da 15, igual al logaritmo en base 2 de t al cuadrado más 2. De aquí, necesito despejar mi argumento. Entonces nosotros sabemos que mi base elevada a mi resultado es igual a mi argumento. Y ahí despejamos. El más 2 quedaría al lado izquierdo como un menos 2. Y yo quiero t, no t al cuadrado, por lo tanto aplicamos raíz. Y eso, si lo calculamos, debería darles 181. Entonces sería 181 días. A ver, raíz de 2 elevado a 15 y a todo, al 2 elevado a 15 le resto 2 y le aplico la raíz cuadrada, me debería dar 181,01, ¿ya? Pero lo vamos a dejar ahí. Entonces vamos a responder la letra B, que decía ¿cuánto tiempo transcurre para que puedan llegar a la conclusión de que en el mundo habrá 30 afectados? Transcurren 181, y como estábamos hablando que el tiempo estaba en este caso en días, 181 días. Cuando hay afectados. Muy mal redactado en realidad esto. Después de 181 días habrá 30 afectados. Ahí sí. Vamos al 5. Vamos a hacer el número 6.
Dice, la magnitud de un temblor en escala de Richter es MDE igual a 0,67, o sea, 67 centésimos por el logaritmo natural de 0,37 E más 140 más 1,46. Entonces, la pregunta es, dice, la magnitud de un temblor en escala de Richter es MDE, la expresión que está ahí, igual a 67 centésimos por el logaritmo natural de 37 centésimos por E más 1,46, donde E es la energía de un temblor en kilowatts horas. Donde E es energía de un temblor. ¿Ya? En kilowatts hora. Encontrar la energía de un temblor de magnitud 6,6. Esa es la pregunta. Encontrar la energía. Entonces, encontrar la energía, esa es mi pregunta. De un temblor de magnitud de un temblor de magnitud 6,6. ¿Qué harían ustedes? Solamente basta responder entonces reemplazando. Nos están dando la magnitud, nos están pidiendo la energía. Entonces vamos a reemplazar a la izquierda, ¿cierto? Tenemos MDE, es igual a 0,67 por el logaritmo natural de 0,37 E más 140, o sea, 1,46. Esto es 6,6 y repito. Esta expresión que está a la izquierda, a la derecha sumando, quedaría acá a la izquierda restando. Coloco el resultado que vendría siendo 6,6 menos 1,46 y da 5,14. Está ahí.
Después de eso, entonces, tendríamos que 5,14 va a quedar dividido por 67 centésimos. Hasta ahí vamos. Retomamos, nos dan la magnitud, nos piden la energía, reemplazo entonces a la izquierda la magnitud y a la derecha está la expresión. Después ese 1,46 está sumando, acá queda restando, resuelvo la resta, nos da 5,14. Igual a la expresión 67 centésimos por el logaritmo natural de 37 energía. Por la energía. Después ese 0,67 queda acá dividiendo. ¿Ya? Y en ese punto vamos a borrar, llegamos aquí. No sé si eso me da algo como exacto o no. No, son muchos números. Entonces lo que vamos a hacer es ir dejando expresado. Voy a subir lo último. Logaritmo natural de 0,36. Y yo quiero eso. Entonces, eso se resolvía como, nuevamente, mi base, que sería E elevada a mi resultado, elevada es igual a mi argumento. Entonces el E ahora puede quedar despejado y solo. Y acá es importante el uso de la calculadora, parece que ya lo habíamos visto, pero lo recordamos. Tenemos aquí en la calculadora dos tipos de E, en la mayoría, pero fíjense que hay una que tiene un elevado, entonces, en el caso de que tengan elevado, le tienen que colocar eso entre paréntesis. El resultado que les debiese dar es, voy a anotarlo, 5,14 dividido por 0,67. A eso, E elevado a esa expresión debería darle 2146,602827. ¿Ya? Lo dejé todo, le puse el igual y lo voy a dividir por 0,37. Y eso da como energía 5.801. Lo vamos a dejar así, exacto. ¿Ya? Pero para que ustedes sepan, esto era 62, 92, 62. Pero lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Ya? Esa sería la primera parte de hoy, donde estábamos viendo aplicación, resolución con problemas de planteo a través de ecuaciones exponenciales y ecuaciones logarítmicas. Tenemos que tener claridad de lo que nos dan para poder saber dónde reemplazar. No tiene mayor ciencia que eso. Y ahora vamos a empezar entonces con trigonometría. Para la parte de trigonometría, la guía que vamos a trabajar está en el aula, así que la pueden encontrar.
Ya chicos, entonces ahora vamos a comenzar con la parte de trigonometría. En la trigonometría, la segunda parte de la tutoría de hoy, debemos saber qué es la rama de la matemática que estudia las relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo. Nosotros teníamos anteriormente esto llamado cateto, ¿cierto? Y acá tengo la hipotenusa. Catetos son siempre los que forman el ángulo recto. O sea, S y S, da lo mismo a cual yo le llame A o le llame B. Y teníamos que C era hipotenusa. De estos, nosotros podíamos determinar un lado desconocido siempre que conociéramos otros dos con el teorema de Pitágoras. ¿Pero qué sucede? Esto solamente si nosotros tenemos lados desconocidos. Si tengo dos lados, puedo conocer el tercer lado desconocido y eso lo sabíamos a través del teorema de Pitágoras. Por otra parte, nosotros sabíamos que si este se llama A, los lados de un triángulo, como estamos hablando de trigonometría, tienen tres lados, tres ángulos y tres vértices. Todo triángulo tiene tres lados, tres ángulos y tres vértices. ¿Ya? Si me daban dos lados, podía conocer a un lado desconocido a través del teorema de Pitágoras resolviendo una ecuación simple. Ahora bien, lo otro que nosotros conocíamos de los triángulos eran sus ángulos, sus tres ángulos. A este llamémosle alfa y a este le vamos a llamar beta. Se trabajan como sentidos opuestos. Los lados de un triángulo siempre se notan con minúscula, los vértices con mayúscula. ¿Ya? Este es con minúscula. Los vértices con mayúscula y los ángulos con letras griegas. Entonces tenemos lado A, lado B, lado C, ángulo alfa, beta, gamma, y vértices A, B y C. Los ángulos. Nosotros para resolver triángulos a través de la propiedad de los ángulos que conocemos solamente teníamos una relación de ángulos, que dice que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados. Entonces, por una parte, decía ángulos, y por otra hablamos de lados. Y estaban separados estos dos conceptos. Por una parte resolvíamos ángulos, por otra parte resolvíamos lados, pero lo que hace la trigonometría, como lo mencionamos anteriormente, es aquella que relaciona, ¿cierto? Y estudia estas relaciones, las relaciones que existen entre lados y ángulos de un triángulo. Entonces, trigonometría viene de triángulo, trigonometría, trígono de triángulo y metría de medición. Podemos desarrollar el tema de la trigonometría a través de dos enfoques, que serían los círculos
y el triángulo rectángulo en primer lugar. En primera instancia vamos a trabajar con el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. Es decir, uno de sus ángulos mide 90 grados. Después de eso, tenemos que vamos a empezar a trabajar con las relaciones de un triángulo rectángulo. Ya, solamente rectángulo. No lo vean solamente de una forma. Es importante conocer todas las formas en las cuales se puede presentar un triángulo. ¿Sí? Ya. Entonces, después de eso, vamos a trabajar con uno de ellos. Ahí. A este le vamos a llamar a este le vamos a llamar B, a este le vamos a llamar C. Si este vértice es A, este es mi alfa y ese mi lado opuesto, el lado opuesto al vértice, se anota con minúscula. Si este es mi vértice B, mi ángulo va a ser beta y mi lado opuesto, ¿cierto? El que forma este ángulo sería ese lado. Y por último tenemos acá la hipotenusa. Entonces hay B catetos, C hipotenusa. Y estamos hablando aún todavía de lados. ¿Ya? Cuando estamos hablando de lados, catetos e hipotenusa, como concepto de cateto y hipotenusa solamente existen en un triángulo rectángulo. Si el triángulo no es rectángulo, no estamos hablando ahí de que sus lados tienen nombres tan particulares como son el cateto y la hipotenusa. ¿Ya? Luego de eso, vamos a conocer ahora las relaciones trigonométricas para un triángulo rectángulo. Y lo vamos a hacer de dos formas. Fijémonos acá en alfa. Vamos a trabajar todo con respecto a ese alfa. Ese alfa está con rojo. Y dice que el seno de alfa, como relaciones básicas, tenemos el seno, el coseno y la tangente. Entonces el seno de alfa, el coseno de alfa y la tangente de alfa. Ese alfa, recordad que es un ángulo. Y estas relaciones, que son razones trigonométricas, está el seno de alfa. El seno es el lado opuesto. Entonces, ubico alfa. Ubico alfa y mi lado opuesto sería A. Lado opuesto partido por hipotenusa. A partido por C. Esto es para alfa. Después vamos a trabajar lo mismo con beta, para revisar cómo se va construyendo esto. La relación trigonométrica dice que es el seno es el lado opuesto sobre la hipotenusa. El lado opuesto para alfa, en este caso vendría siendo A, y la hipotenusa siempre es la misma, sería C. Para beta va a ser otro su lado opuesto. A eso es lo que queremos llegar, que va a depender, usted no se tiene que aprender A partido por C o B partido por C o como sea, sino que lo que tiene que aprenderse es la relación trigonométrica en sí. Y así va a dar lo mismo donde coloquen el ángulo, usted lo va a poder determinar siempre y cuando el triángulo sea rectángulo, como lo mencionamos anteriormente. Luego de eso tenemos el coseno. Y aquí si tenemos el coseno de alfa,
es el lado adyacente al ángulo. Y si nosotros nos damos cuenta, acá alfa tiene dos lados adyacentes. Tiene S que vendría siendo B y tiene S que vendría siendo C. Pero cuando hablamos de lados adyacentes nos referimos a los catetos. Así que sería lado adyacente B sobre la hipotenusa que es C. Y por último tenemos la tangente que es opuesto, o sea, A, partido por adyacente, o sea, B. Eso es para el ángulo alfa. En este triángulo tenemos que hay un ángulo rectángulo, que este vendría siendo nuestro ángulo rectángulo. Y si este es nuestro triángulo rectángulo, tengo ángulos, esto ya mide 90, y dijimos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Entonces aquí tendríamos que ya tengo 90, el complemento es lo que me falta para llegar, perdón, el suplemento, lo que me falta para llegar a 180 sería la suma entre alfa y beta. Ahora vamos a calcular las mismas razones trigonométricas, pero para otro ángulo, que vendría siendo para el ángulo beta. Entonces, seno de beta. Y sigue siendo lo mismo, es opuesto partido por adyacente. Entonces, ¿quién vendría siendo lo opuesto? Estamos acá y vamos así. El lado opuesto es B. Partido por la hipotenusa siempre. El coseno decíamos que era adyacente partido por hipotenusa. Entonces, nuevamente, para todo ángulo, vamos a tener dos lados. En este caso sería S y E, ¿cierto? Pero revisamos en el ejercicio anterior que se considera como lado a los catetos. Opuesto y adyacente se refiere a los catetos, no a la hipotenusa. Por lo tanto, adyacente a B vendría siendo A sobre C, sobre la hipotenusa. Y en la tangente, es opuesto partido por adyacente, o sea, B partido por A. Teniendo claras esas relaciones trigonométricas, nosotros ahora, para encontrar lados, si no tengo todos los lados, pero tengo lados y ángulos, se puede completar todos los triángulos. Es decir, gracias a la trigonometría me permite encontrar lados y ángulos de los triángulos, en principio, ya rectángulos. Cuando trabajemos en otro tipo de triángulo vamos a abarcar otros teoremas para poder resolverlo. Pero en un principio estas son las relaciones básicas que hay que conocer. Si yo quisiera conocer A, basta con que C pase aquí multiplicando y multiplico C por el seno de alfa. Alfa debería ser un dato conocido. Pero ¿y si no lo es? Entonces ahora vamos a resolver triángulos. Eso es lo que vamos a hacer en estos minutos que nos quedan. Al menos resolver un triángulo, dos triángulos. ¿Ya? Entonces, vamos por acá. ¿Qué sería resolver un triángulo? Esto, acuérdense bien, lo vamos a dejar aquí anotado. El seno de alfa es lado opuesto por hipotenusa
el coseno de alfa. Alfa le estamos llamando a cualquier ángulo del triángulo. No sabemos la medida. Ahora vamos a ver despejando y todo si lo encontramos, dependiendo de los datos que conozcamos. Coseno de alfa es lado adyacente. O podríamos ponerle cateto ahí, cateto adyacente. No lado, cateto, para que se acuerden que no es cualquier lado, no podría ser C, que C corresponde a ver, cateto. Vamos a arreglar acá también. Falta la tangente, tangente de alfa, hablamos de como cualquier ángulo. Eso es lo que tenemos. Entonces, vamos a resolver triángulos. El primer triángulo que tenemos que resolver es este. Dice, y solamente me dan eso, esto. Nada más. Me dicen que un cateto es 3, el otro cateto es 4, y el ejercicio es completar todos los lados, encontrar todos los lados y ángulos desconocidos. Importante, ahí en este momento estoy teniendo 3 de los 6 datos. Tengo 2 lados conocidos y un ángulo conocido. Ya, entonces, sabíamos que si nosotros tenemos los 2 lados conocidos, puedo reemplazar en el teorema de Pitágoras y encontrar el tercer lado desconocido. Ahí ya tendríamos todos los lados. Nos quedaría entonces así. El lado desconocido que tenemos acá es la hipotenusa. Entonces nos va a quedar C al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, C al cuadrado es igual a 9 más 16, eso es igual a 25, y C tiene aquí que podría ser más menos 5, pero como estamos hablando de distancia, no puede ser que un lado mida menos 5, ¿cierto? Entonces C aquí vale 5. Ya. Lados. Tenemos 3, 4 y 5. Ángulos no estaría faltando, ¿cierto? Lados estamos ok.
Me estarían faltando alfa y beta. Pero tenemos estas relaciones trigonométricas, entonces podríamos decir, en esos casos, ya tengo todos los lados, voy a borrar. Los lados son 3, 4 y 5. Ahí todavía no utilizamos trigonometría, lo hemos estado resolviendo solamente con Pitágoras. Ahora, ¿cómo lo haríamos? Por ejemplo, tengo alfa, que es una incógnita. Entonces podríamos decir, coseno de alfa es igual. Coseno de alfa decía que es cateto adyacente. Entre los catetos, aquí tengo que son dos lados, el 3 y el 5. Pero se usa cateto, no hipotenusa, por lo tanto va a ser 3, cateto adyacente, que vendría siendo 3, dividido por la hipotenusa, que vendría siendo 5. El coseno de alfa es igual a 3/5, pero yo no necesito el coseno de alfa, sino que necesito alfa. Entonces aquí aplicamos el arco coseno, que es lo mismo que decir coseno a la menos 1, la inversa del coseno, para sacar esa exponencial. Nos queda que esta composición se le aplica a la izquierda y a la derecha. ¿Ya? Entonces nos quedaría que alfa es igual al coseno a la menos 1, que sería chif coseno. El coseno a la menos 1 se hace así. Estamos acá, apretamos la tecla Shift, que vendría siendo esta. Shift, y aprieto de nuevo la de coseno. Y me sale acá arriba, coseno a la menos 1. ¿De qué? De 3 dividido en 5. Y cierro el paréntesis. Y me dice que esto es 53,13 grados, APP. Los ángulos son 90, 53,13 y lo que me falte para llegar a 180. Si a eso le sumo esos 90 y se lo resto todo a 180, me da que beta es igual a 36,86 APP. Entonces, con esto hemos aprendido a completar triángulos. Con un ejercicio sacamos todos los lados y todos los ángulos. Otro ejercicio de triángulo. Lo seguiremos viendo en la próxima sesión. Así es que acá tendríamos una introducción a lo que viene siendo la completación de triángulos, ¿ya? Vamos a ver el último ejemplo para después trabajar la guía que tenemos en el aula. Entonces,
Si nosotros quisiéramos calcular otro triángulo, no el que teníamos ahí anteriormente, tendríamos que considerar que cada vez que nosotros tengamos que calcular un ángulo, ya sea alfa o ya sea beta, nosotros tenemos que calcular la función inversa de dicho ángulo. Veamos otro caso. Por ejemplo, este triángulo, vamos a anotarlo así. ¿Ya? Vamos a llamar aquí a raíz de 3, 2, y este también tiene 90 grados, y este va a ser beta. Incógnitas. Eso no lo sabemos. Entonces tengo dos lados y un ángulo, lo mismo que el anterior. ¿Cómo podríamos resolver? Si tengo estos dos, estamos hablando de que no tenemos la hipotenusa. Entonces yo no puedo usar ese y no puedo usar ese, porque no tengo hipotenusa, a menos que la tenga que calcular. ¿Ya? Eso sí se puede hacer. ¿Cómo lo podríamos calcular? Bueno, c cuadrado, que es mi hipotenusa, c cuadrado es igual a a cuadrado más b cuadrado. El c cuadrado se refiere a hipotenusa al cuadrado igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces, raíz de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. C cuadrado es igual a 3 más 4. C cuadrado es igual a 7. C es igual a raíz de 7. Entonces ya tenemos los lados. Vamos a responder. Por lo tanto, los lados son, solamente lo hicimos con Pitágoras, 2, raíz de 3 y raíz de 7. Ahora tenemos que encontrar los ángulos que nos faltan. Entonces borramos acá. Y si quiero beta. Ya mencionamos que al no tener hipotenusa o al ser una hipotenusa inexacta, podríamos usar los datos que tenemos y calcular, por ejemplo, el coseno de alfa es alfa A de 0. Ya. Coseno es, no íbamos a usar coseno porque no teníamos la hipotenusa, vamos a usar la tangente. Es opuesto, que viene siendo opuesto, raíz de 3. Partido por adyacente, que vendría siendo 2. Pero como quiero el ángulo, es igual a la tangente a la menos 1 de la raíz de 3 dividido en 2. ¿Cómo hago la tangente a la menos 1? Coloco aquí shift, ¿cierto? Me voy a shift y aprieto tangente. Tangente. Y aparece tangente a la menos 1. En este caso, raíz de 3 dividido por 2. Cierro paréntesis. ¿Ya? Igual me está diciendo que esto vale 40,89 grados. Y aquí ya tengo 90 grados. Entonces, eso más eso me tiene que dar 90. Si a 40,89 le resto 90, me da que el otro ángulo que me está faltando, beta vale 49,1. Y me da bien cercano, ¿cierto? A
180, la suma de los ángulos. Lo más cercano posible, entre más decimales considere, más cercano va a ser. ¿Ya? Y con eso entonces terminamos la completación de triángulos. Próxima clase solamente ya empezamos con trigonometría. Nos vemos hasta la próxima.